Hola, hola. Buenas tardes, profe. Hola, Valentino, ¿estás ahí? Acabo de verte. No sé si tengas alguna consulta. Yo acá justo estoy revisando un PDF de La vida de sueño. No sé si te interesa para leértelo o tienes alguna pregunta puntual probablemente o quieres... te he visto acá de pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Valentino? Cuéntame. Voy a encender la cámara. ¿Cómo vas? ¿A qué estás postulando? Que se puede saber, claro. Ingeniería de software. ¿Eres software? No, mira. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? ¿Cómo vas en literatura? Casi nada, profe. Casi nada. Bueno, es ingeniería de software. Supongo que te vienen pocas preguntas. Supongo que por ahí también viene un poco la cuestión de... Bien, ¿te parece entonces? Ahí he bajado este PDF que lo estaba compartiendo. Si te lo leo, lo leemos juntos o tienes alguna pregunta puntual. Eh, Sí, profe. Justamente quería que me explicara la obra de La vida sueño. ya, ya. Te la explico, te cuento entonces el resumen, quieres decir, el argumento. Ajá. Ya está bien. Voy a compartir nuevamente entonces. Mira, yo estaba compartiéndote esto, es un poco para ver el panorama de la época, pero tú quieres la parte del resumen, así que vamos, eso está por acá. Shark. Mira, estaba bajando estas imágenes. Todo esto tiene que ver con el barroco. Es genial eso, ¿no? Autorretrato con símbolos de vanitas. La pregunta será, ¿qué es vanitas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vanitas? Eh, ¿Tú qué entiendes por vanitas? Pintura. Tiene que ver con la vanidad, ¿sí? Pero pero en el sentido de que todo es efímero. Dentro de lo barroco, una de las características es que todo es pasajero, eh, fugaz, ¿no? Lo único permanente, diría, es la impermanencia, para pecar de retórico. Eh, es decir, ese instante en el que nosotros nos encontramos es un momento que morirá. La palabra clave en el barroco, diría, es un concepto que se llama memento mori, recordar que vamos a morir. Pero al mismo tiempo es un juego de paradojas, un juego de antítesis, un juego de luces y sombras, en el que nos retratamos como unos seres complejos, en el que no sabemos si aquello que nosotros estamos viviendo en este gran teatro que es la vida es un sueño o es la realidad. ¿Es parte de la vigilia o parte de más bien de lo onírico? ¿Estamos en el plano de lo ficcional o estamos en el plano de lo real? ¿En el plano de la apariencia o el plano de lo verdadero? Entonces hay esta complejidad, es parte del mundo barroco. Y además, con respecto al hombre, pues tenemos que ver esta cuestión de lo pasajero, de fugaz, como ya te había comentado hace un momento, pero también esta suerte de escepticismo, pesimismo ante este desastre que es la vida. Y cuando hablo del desastre que es la vida, tenemos que entender, por supuesto, que nos encontramos en un periodo crítico, principalmente para España, en general para Europa, periodo del siglo XVII.
Acordémonos aquí que había llegado un tal Lutero en el periodo del Renacimiento, en ese tránsito, a, a cambiar las formas de cómo se entendía por entonces la religiosidad. Y ahí es donde vamos a ver una fisura, va a haber una escisión, una división entre el ámbito católico y por el otro el ámbito protestante. Entonces hay varios juegos, pero bueno, el cuadro que te estoy mostrando es de, como lees ahí, de David Bailey, que es un pintor barroco y que tiene que ver acá con los símbolos de la vanitas, ¿no? Que era un género artístico que intentaba resaltar la vacuidad de la vida. Lo... Y principalmente, cómo en esta vacuidad de la vida, lo que es importante, aquello que da un sentido u orientación a la vida, aunque acá estoy de algún modo, eh, se podría interpretar desde el ámbito existencialista del siglo XX, es la muerte, la relevancia de la muerte eh, como delimitación de los placeres mundanos. Eh, es curioso esto porque el arte de las vanitas, el género artístico, el que te estoy mostrando acá, se considera pues un subgénero del bodegón, ¿no? De la naturaleza muerta, sí que era un de alto valor simbólico, pero acá esta vanitas ya no se va a entender como esta vanidad de orgullo, soberbia, ¿no? ¿no? En el sentido fútil, en el sentido de, perdón, de orgullo, sino más bien en un sentido de insignificancia, un sentido de futilidad justamente, de trivialidad, de nimiedad, que caracteriza al barroco en el sentido de la fragilidad de la vida. En el ser lacónico y en esta cuestión de la brevedad de la existencia. Pero bien, vamos, hecho esta introducción, voy a contarte lo que me pedías, que era eh, la vida es sueño, que es esta, ¿no? Bueno, para empezar, pues lo escribió Pedro Calderón de la Barca, un autor que va a nacer en 1600 y va a fallecer en 1681. Algunos consideran que esa fecha, 1681, sería la clausura del periodo barroco. Pedro Calderón de la Barca, pues es un maestro excepcional que va a escribir su obra principalmente en octosílabos. Eh, la vida es sueño, quiero decir, va a escribir principalmente en octosílabos. Yo lo tenía en otro, no encuentro, lo leí en otra edición. Esta es una edición donde viene eh, justamente Pedro Calderón de la Barca con Lope de Vega, es decir, Puente Ovejuna y La vida es sueño. Pero el libro donde yo lo leí, David de Sueño, no lo encuentro, espero encontrarlo pronto. Así que tengo este igual. Es, es un cuento, es un drama en castellano, así que no hay, ¿cómo se llama? No hay problema con él. Bien, mayor representante del teatro barroco, de tendencia cortesana, del siglo de oro, autor de 120 comedias. Hay que entender, gran Fabricio, ¿no? Que por entonces se le llamaba comedias a las obras que ellos realizaban. Estas comedias en realidad eran dramas. ¿Qué son los dramas? Es aquellas obras de teatro donde se mezclaba tanto la tragedia como la comedia. No obstante, por entonces a esos dramas
se les consideraba comedia. Por eso, en el boletín de CEPRE y en este PPT, se le considera como comedia, pese a que con el tiempo hemos sabido pues que escribió autos sacramentales eh, y dramas, principalmente. Incluso poemas épicos. La vida es sueño, escrita en 1635, es decir, si te percatas, pues publicado cuando tenía 35 años, en el albor de su juventud, artísticamente hablando, digamos. Rasgos formales, género dramático, ¿no? Acordémonos que los géneros son tres: el género épico, género lírico y el género dramático. En el género dramático nos encontramos con las especies tragedia, comedia y drama. En este caso es un drama filosófico. Los versos, si bien es cierto, hay predominan los octosílabos. Vamos a ver. Bueno, predominan los octosílabos. No son, ¿qué son octosílabos? Se refiere a que cada verso, ¿sí? ¿Sabes qué es cada verso, Fabricio? Si no lo sabes, me dices para explicarte. Sí sé, sí sé. Genial. Entonces, cada línea, en otras palabras, ¿no? conforma un verso, cada línea conforma 8 sílabas métricas. Esos son los octosílabos, así de sencillo. Por ejemplo, empieza hipogrifo violento. Creo que este es un heptasílabo con un endecasílabo, mira. Hipogrifo violento. Sí, es un heptasílabo. Empieza con un heptasílabo y sigue empieza con un juego de heptasílabos con endecasílabos, es decir, con versos de 7 sílabas métricas con 11 sílabas métricas. Pero si nos percatamos en en su totalidad, lo que predomina son octosílabos, ¿sí? Que también se los conoce como romances. Eh, bien. Rima consonante. ¿Sabes lo que es una rima consonante, Fabricio? Si no, para explicarte. Eh, Bueno, entiendo por ese que no tanto, que si lo sabías, no me ya queda tan claro, profe. no te acuerdas muy bien. Ya. Rimas, sí sabes que es una rima, ¿no? Vamos a colocar entonces acá nueva diapositiva. No puede ser, pensé que me iba a salir con el cuadrito. Insertar, creo que es acá. Una vez acá, vamos a colocar. Ah, mira, puede ser para. Creo que hay otra cosa por acá, es estos. Creo que así. Chuc. Teoría, palabras. mm, ya sí está bien, creo. Pero vamos a ver si lo hice bien o no. Ya. Rima asonante. Rima consonante. Una rima asonante consiste en que los versos finales, ¿sí? Las palabras finales, concuerdan, ¿sí? en las vocales. Vamos a colocar acá. Pongamos sonido de las vocales de las palabras al final del verso concuerdan. Con un ejemplo se va a entender mejor. Por ejemplo, vamos a suponer. Es más, voy a utilizar del propio hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento. Acá estos son más bien, ya hemos dicho que son rimas consonantes. Voy a colocar sonido
o concuerdan, mejor, cuerda, vocales y consonantes al final de los versos. Me gusta mejor esto, está mejor. Estabas realizando una especie de hiperbato. Concuerdan las vocales. Concuerdan las vocales al final de los versos, a partir de la sílaba tónica. También a partir de la sílaba tónica. Probablemente no se entienda tan bien si no domina ciertos términos, así que vamos a colocar por acá. Hipogrifo, ejemplo, hipogrifo violento. Así empieza, que corriste parejas con el viento. Mira, si te das cuenta, termina en ento y en ento, para ambos. Hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento. Había dicho a partir de la sílaba tónica, es decir, la mayor fuerza de voz está en ento. Acá también ento. A diferencia de una rima asonante. Voy a traer por acá, debe estar probablemente acá. Mira, acá tenemos, no recuerdo si acá. Mira, creo que sí. No, no. No, creo que no. Mm, ya me acuerdo, aquí. Aquí tenemos rimas asonantes. El sit tiene una métrica irregular con rimas asonantes. Mira, vamos a colocar esto. Por acá y por acá. Aunque acá voy a tener que agrandarlo para que se note. Voy a bajar acá. Voy a bajar. Todo esto es un verso, ¿ya? Solo que, mira, todos ya están dispuestos cuando el Cid así hubo hablado. Mira, hablado. Las armas bien empuñadas, bien firmes en los caballos. Si te das cuenta, hay una diferencia, ¿cierto, Fabricio? Sí, Entre esto. ¿Sí? ¿Notas la diferencia entre hablado, caballos, con ento, ento? sí, profe. ¿Cuál será más difícil de efectuar? ¿La rima asonante o la rima consonante? ¿La asonante? ¿Cuál? Asonante. Ah, mira, te cuento que no. Lo más difícil es encontrar siempre palabras que rimen idéntico. Mm. Acá pareciera fácil, ¿no? Hipogrifo violento, que corriste a parejas con el viento. Don de rayos sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama, y bruto sin instinto, natural al confuso laberinto. De esas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas. Quédate en este monte donde tengan los frutos su faetonte, que yo, sin más camino que el que me han dado las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga el sol el ceño de la frente. Mal, Polonia, recibes a un extranjero, pues con sangre escribes su entrada en tu arengas, y apenas llega cuando llega apenas, bien mi suerte lo dice, mas ¿dónde halló piedad un infeliz? Mira, ¿por qué es más sencillo esto? Porque no te importa si concuerda en consonante.
con tal que sea ado, 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 o alo, ao, ao, ao. En cambio, acá tienes que encontrar más palabras que combinen con ento, ento, ento. Por eso es un poco más complejo, pero igual, te preguntaba esto porque se suele utilizar la rima consonante para eh, la literatura más culta. O sea, por decir, entre comillas, de saco y corbata. Quiero decir, con personas más leídas, más intelectuales. Eso sucedió con el Mister de Clerecía, acuérdate. Y ahora acá va a suceder con el teatro cortesano, es decir, el teatro de, de una clase social más alta. A diferencia de la rima sonante, que lo vamos a encontrar en la literatura oral, en los juglares, en la época medieval, y en la época barroca, más bien en el teatro popular. Bien, todo esto para explicarte este punto de de la rima consonante. Ahora sí se entendió, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Jornadas, tres, o sea, tres partes. Carácter alegórico, ojo, no lenguaje. El lenguaje es culto y además complejo. El lenguaje no es alegórico, ¿no? El lenguaje nunca es alegórico. Ahora, lo que es alegórico es el carácter, el tema. No hay que confundir ello porque hay una pregunta en la que por allí un alumno, recuerdo, me decía, pero profesor, acá el lenguaje es alegórico. No, 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 cuidado. No, lo que está tratando es alegórico, no el lenguaje. Bueno, lenguaje culto, estilo solemne, ambientada en Polonia, y los personajes son nobles. Bueno, para lo que viniste, Irán Fabricio, la vida es sueño se divide en tres jornadas. La primera, ¿no? Segismundo vive encerrado en una torre, Clotaldo su ayo apresa a Rosaura vestida de caballero y a Clarín por irrumpir en la torre y descubrir al príncipe encarcelado. ¿Qué había sucedido? Pues mm, Rosaura, vestido de caballero, y Clarín llegan hasta el palacio, o bueno, están intentando llegar al palacio del rey Basilio. Eh, Rosaura lo hace impelida a partir de que fue deshonrada por Astolfo. Sí, miren, voy a traer algo, un segundo. A ver, vamos a ver. Creo que esta imagen puede servir para contarte. Bien, más o menos así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Rosaura llega con Clarín. ¿A dónde llegan? Quieren llegar al palacio del rey Basilio. ¿Por qué? Porque Rosaura quiere vengarse de Astolfo. Astolfo la ha deshonrado. Había prometido casarse con ella y al final no lo hizo. Entonces ya está cayendo la noche. Todo esto está en la primera jornada. Está cayendo la noche y Rosaura con Clarín justo llegan a una, a una torre. Llegan a una torre y como llegan a una torre, em, deciden pasar la noche ahí, se esconden. Entonces, como eh, están en esta torre, conversan ellos justamente ahí lo que te he leído hace un momento es las palabras de Rosaura, así empieza la vida de sueño. Y de pronto escuchan una voz, la voz de, ¿dónde está? De Segismundo, la voz de Segismundo. ¿Sí? Mm,
Y ahí Segismundo también escucha la voz de Rosaura y de Clarín y se sorprenden. Como Rosaura ha escuchado lamentarse a Segismundo, ella le cuenta que, bueno, es un cuento muy lindo que es, eh, pero un momento, con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte, solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para verme consolado, eso le dice Rosaura. Si consuelo puede ser del que es desdichado ver a otro que es más desdichado. Y ya, esta es la historia que le cuenta. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. Un segundo. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde me quedé? Acá. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna? ¿Habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me has respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tu alegrías, las hubieras recogido. Y por si acaso mis penas puedan aliviarte en parte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Yo soy, y de pronto, Clotaldo. Entra Clotaldo. Guardas de esta torre que dormidas o cobardes disteis paso a dos personas que han quebrantado la cárcel. Rosaura, nueva confusión padezco. Este es Clotaldo, mi alcaide. Aún no acabo mis desdichas. Clotaldo, acudid vigilantes, sin que puedan defenderse, o prenderles o matadles. ¿Qué había pasado? Sucede, pues, que Rosaura, que está con Clarín, y ya conversaba con Segismundo, y Segismundo, pues, le hablaba de su desdicha. Le llega Clotaldo, y al ver a dos extraños, acuérdate que Rosaura estaba vestida de caballero, Clotaldo se enoja porque estaba prohibido llegar a la cárcel, llegar a esa celda, llegar a la torre. Si llegaban a esa torre, si entraban a esa torre, era pena de muerte, porque nadie debía saber que allí había un hombre. Así que a Rosaura y a Clarín intentan llevárselo. Se lo llevan, ¿no? Llama a los soldados para llevárselo. Pero antes, cuando entregan las armas, se da cuenta que la arma que le da Rosaura es el arma que Clotaldo le había dado a la madre de Rosaura, como señal de que un día, cuando encuentre ese arma, era porque estaba frente a su hija. Entonces Clotaldo se queda impactado y teme, por- teme que ella fuese su hija y de que la vayan a matar, ¿no? Entonces, esto prácticamente es la jornada uno, ¿no? En la jornada 2, Basilio ordena a Clotaldo llevar a Segimundo a la corte para que sea puesto. En la jornada uno también otra cosa en la que sucede es que Basilio está con sus sobrinos. ¿Quiénes son los sobrinos de Basilio? Astolfo y Estrella, ¿sí? Tanto Astolfo como Estrella quieren llegar a ser reyes.
ser los sucesores del rey Basilio. Sucede que el rey Basilio, al no tener hijo, necesita un sucesor para que sea rey, pero no tiene hijo. Así que Astolfo quiere conseguir ello. Para ello, eh, para ello principalmente ve a Estrella, ¿no? Como una posible, porque Estrella se ha quedado sin sus padres y Estrella tiene la posibilidad, lo ve con buenos ojos como una sucesora y por eso mismo Astolfo ha rechazado, o más que rechazado, ya no se quiere casar con Rosaura y ve la posibilidad de casarse con Estrella. Estrella se percata de eso y como que rechaza a Astolfo. Ellos se abundan en halagos para el rey Basilio, pero el rey Basilio de pronto les señala de que él tiene un hijo. Ellos se quedan preocupados y asombrados ante tal noticia, pero le dicen también que lo apoyarán en todo lo que consideren. En ese momento es que llega Clotaldo con con parte del ejército y Rosaura y Clarín. Y le dicen pues que ellos dos han entrado a la torre y por lo tanto merecen la pena de muerte. El rey Basilio le dice que eso ya es parte del pasado, es parte del edicto del pasado. ¿Por qué? Porque em, ahora él ha decidido sacar a su hijo, ¿no? Entonces llegamos pues a la segunda jornada, como le decía, Basilio ordena a Clotaldo llevar a Segismundo a la corte para que sea puesto a prueba, pero este actúa salvajemente. El rey decide el retorno de Segismundo a prisión, lo que implica que Astolfo heredaría el trono. Entonces lo trae, esta parte, la segunda jornada, Clotaldo trae a Segismundo, lo narcotiza y cuando Segismundo despierta, está en una habitación como la que él soñaba, en un palacio, y se encuentra con mujeres, entre esas Estrella, Rosaura, y ante la confusión se muestra salvaje, agreste. Uno de los soldados, al verlo así, trata de calmarlo, y Segismundo piensa que lo va a atacar, así que Segismundo lo ataca y termina arrojándolo por la ventana y termina matándolo. El rey se da cuenta de que el vaticinio, no sé si había comentado esto, esto es algo importante. Sucede que el rey Basilio había encarcelado lo había llevado a la torre más alta, así como el Fiona y cuando va a rescatar a Shrek, porque una profecía dada a partir del oráculo de la astrología, es decir, de ver las estrellas y todo esto, le habían dado la noticia de que su hijo al crecer se rebelaría, tomaría el poder y se volvería un gran tirano e incluso podría matarlo. Al ver ello, eso es parte de lo que ha sucedido antes de la obra, pero se explica también. Pero en la segunda jornada, al ver el rey Basilio que se comporta como un salvaje, se da cuenta de que ese vaticinio era cierto. Así que manda a Clotaldo que lo vuelva a encerrar. Clotaldo lo narcotiza y lo lleva a su, se llama, nuevamente a su encierro. A esto es parte de la jornada uno, parte de la jornada 2, donde están los famosos versos, ¿no? Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Eso lo va a decir cuando se levanta le va a contar lo que sucedió y Clotaldo le va a decir, debiste haberlo soñado. En la tercera jornada, el pueblo ya se ha enterado de que el rey Basilio tiene un hijo y el pueblo no quiere que Astolfo sea el nuevo sucesor, que sea el nuevo rey, porque además este duque era de otro rey. Entonces teme pues que no vaya a gobernar para su pueblo, sino para el otro. Así que el pueblo se levanta y logran sacar a Segismundo
y se forma una guerra civil. Hay un soldado que lo ayuda para salir y van y hacen la pelea, la guerra. Termina ganando Segismundo. Al padre lo detienen. eh, entonces el pueblo nombra rey a Segismundo. Entonces, pero hay una diferencia entre el primer Segismundo que sale y este Segismundo segundo que sale. El primer Segismundo es más pasional, emocional, lo cual podría simbolizar que ante las emociones se produce una ceguera que va a terminar encarcelándolo nuevamente. En la segunda salida, que es cuando el pueblo lo libera, vemos a un Segismundo más racional, más sensato. Tal es así que ordena que Clotaldo sea su consejero. El consejero ordena perdonar a su padre, perdona a su padre, y además ordena que Astolfo se case con Rosaura para que Rosaura restaure la honra. Es un Segismundo más sensato, más racional. Esto demostraría que, a diferencia de las emociones que podrían llevar a encarcelarnos nuevamente, la razón podría permitirnos caer, iba a decir, pero no sería el término preciso, pero la razón nos permitiría tener la libertad, adquirir esa libertad perdida, para poder nosotros decidir y estar por encima de cualquier vaticinio. Es así que esta obra refleja el libre albedrío. Refleja además que es una crítica contra los horóscopos, una crítica contra la astrología, contra aquellos que señalan, ay, tal elemento se lleva mejor con tal elemento, tal signo se lleva mejor con tal signo. eh, y entonces es una crítica eh, de parte de esta obra barroca contra contra el destino, pero no solo contra el destino, también contra la superstición, ¿sí? Y trata más bien de enfocarse en que el hombre puede elegir su propio destino, es labrador de su propio destino a partir de sus acciones que se ejecutan a partir de su libre albedrío. Bien, eso sería, gran Fabricio, pues el argumento de esta obra. No sé si te haya quedado claro, si tengas alguna interrogante o todo bien. Sí, profe, acá en el chat han puesto una pregunta. No puedo visualizar, lamentablemente, el chat. Yo se Nuevamente, la raro. leo, profe. Dice, ya, a ver, por favor. Dice, Dice, tenemos problemas para cargar los mensajes por ¿el actualizar. pueblo cómo se enteró que el rey Basilo tenía un hijo? Ah, porque el mismo Basilio, pues va a sacar a su hijo de la torre. Y cuando lo saca, pues eso va a ser muy evidente para el pueblo. Eso transcurre de la segunda jornada y en la tercera jornada ya están enterados, ¿no? Si por acá tengo Adolfo Estrella. A ver, por acá. Quizás se encuentre. ¿No? De pronto llega la gente, ¿no? Soldado uno, esta es la torre en que está. Echad la puerta en el suelo, entrad todos. Clarín, vive Dios, que a mí me buscan, es cierto. Pues me dicen que aquí estoy, ¿qué me querrían? Soldado uno, entrad adentro. Soldado 2, aquí está. Clarín, no está. Todo, señor. Clarín, ¿se vienen borrachos estos? Soldado 2, tú nuestro príncipe eres.
Ni admitimos ni queremos sino al señor natural y no príncipe extranjero. A todos nos da los pies, todos. Vive el gran príncipe nuestro. Aparte, Clarín. Vive Dios, que va de veras. Si es costumbre de este reino prender uno cada día y hacerle príncipe y luego volverle a la torre, sí, pues cada día lo veo. Fuerza es hacer mi papel. Danos tu palabra. No puedo. Para porque las he menester para mí, y fuera defecto ser príncipe desplantado. Soldados, todos a tu padre mismo le dijimos que a ti solo por príncipe conocemos, no al de Moscovia. Clarín, a mi padre le perdisteis el respeto, sois unos tales por cuales. Sucede pues que acá en esta parte eh, han confundido a Clarín con Segismundo, ya que Clarín estaba también encerrado. Soldado uno, fue lealtad de nuestros pechos. Clarín, si fue lealtad, yo os perdono. Soldado 2, sal a restaurar tu imperio. ¡Viva Segismundo! ¡Viva! Clarín, aparte, ¿Segismundo dicen? Bueno, Segismundo llaman todos los príncipes contrahechos. Sale Segismundo. ¿Quién nombra aquí a Segismundo? Clarín, aparte. Más que soy príncipe bueno. Soldado 2, ¿quién es Segismundo? Yo, dice Segismundo. Soldado, pues, ¿cómo atrevido y necio te hacías Segismundo? Le dice el soldado 2. Yo, Segismundo, eso niego, que vosotros fuisteis quien me segimundasteis. Luego vuestra ha sido solamente necedad y atrevimiento. Soldado 1, gran príncipe Segismundo, que las señas que traemos tuyas son, aunque por fe te aclamamos nuestro Señor, tú, el gran rey Basilio, tu padre, el gran rey Basilio, temeroso que los cielos cumplan un hado, que dice que ha de verse a tus pies puesto, vencido de ti, pretende quitarte acción y derecho y dárselas a Astolf, duque de Moscovia. Para esto juntó su corte y el vulgo, penetrando ya y sabiendo que tiene rey natural, no quiere que un extranjero venga a mandarle, y así, haciendo noble desprecio de la inclemencia del hado, te ha buscado donde preso vives, para que valido de tus armas y saliendo de esta torre a restaurar tu imperial corona y cetro, se la quites a un tirano. Sal, pues, que en este destierro ejército numeroso de bandidos y plebeyos te aclama la libertad, te espera, oye sus acentos. ¡Viva Segismundo! ¡Viva! Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esa fue entonces la respuesta, gran Fabricio. Acá está. Si no, este. Bien, no sé si tengas alguna otra consulta. Así, profe, las preguntas. ¿Qué pregunta, Fabricio? ¿Con cuál has tenido dificultades? O sea, todavía no las hago. ¿Todavía? Ya, genial. Bueno, no, no, genial. La idea es, te comento, donde tú vas a aprender más, eso es una sugerencia, una recomendación, un consejo, ¿no? Es que tú trates de resolver las preguntas y ahí vas a tener dificultades. Dije, rayos, no me sale ni la uno ni la 2 ni la 5 qué sé yo. Y entonces entras, ¿no? A las consultas y pues allí vas a preguntar, pero ya desde un conocimiento. Porque si vienes desde la nada, obviamente vas a aprender, pero donde resulta más provechoso el aprendizaje es cuando tú ya has venido de algún modo recargado, ¿no? Es como que ya has intentado resolver el ejercicio y no te ha salido. Y vas y le preguntas, profesor, mire, por favor, ¿puede resolver? Bueno, todas, pero todas las he intentado y todas no me han salido, ¿no? O esta me ha salido, pero no sé si esté en lo correcto, qué sé yo. Entonces ahí, como ya has resuelto los ejercicios de matemáticas, supongamos, se te va a resultar más sencillo entender. Pero si no has resuelto ninguno y el profesor te enseña, por supuesto vas a aprender, ¿no? Pero será más provechoso cuando has intentado antes, ¿no? Entonces ese es mi consejo. Vamos entonces.
Permítame, voy a dejar de compartir y voy a colocar las preguntas en la diapositiva para que estén allí ya de una vez. Y de acuerdo al orden que va tocando, por ejemplo, la primera, bueno, ya es de la vida y sueño. Más bien, mientras voy cortando, pegando, te sugeriría que vayas tratando de resolver. Bien, chac. Mira, ahora vamos a poner la segunda, la diapositiva. Profesor, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Profesor, le quería pedir ahí un consejo, ¿no? O sea, en la parte de figuras literarias, ¿cómo podría reconocer más rápido lo que es la metáfora? Ah, ya, bastante sencillo, muy sencillo. Ahora parece complicado, pero no lo es. Ahorita te indico. Acá estoy copiando y pegando las preguntas en... Justamente el gran Fabricio me había preguntado sobre las preguntas y estaba copiando y pegando en el PPT para tenerlas ahí, sin que salgan las opciones. Mientras va pegando, me gustaría saber qué es lo que entiendes por metáfora primero, para que haya una dialéctica aquí. O sea, O que sea, sustituye el sentido de una palabra, es lo que yo entiendo por lo menos por metáfora. ya Por ejemplo, en sustituye algunas ese. veces te ponen río y no necesariamente te habla del río, sino de la vida, dependiendo del contexto, ¿no? ¿No? Yo te voy a colocar ahora una metáfora vulgar para que te percates que en la vida diaria estamos llenos de metáforas. La metáfora y las figuras literarias que se les llama en el campo de la literatura no son exclusivas de la literatura. Diría más, bueno, no son exclusivas de ningún ámbito, pero por supuesto la literatura las ha tomado, no sé si se las ha tomado sea lo preciso, pero muchas de ellas las toma de la propia vida. ¿Sí? Es decir, son figuras retóricas que utilizamos en el día a día. Ahorita te voy a señalar. Y tú las utilizas también. Confirmo que acá vamos a hacer metáforas. A ver, ya estoy terminando de... utilizar. A ver, a Profesor, ver. ¿usted también enseña en presencial? Sí, sí, claro. Virtual y presencial. ¿En la sede central o en otra sede, profesor? En matemáticas. Tú estás en la central. Sí, yo estoy en sede central. Mira, mira. Hay que darle con todo el punche. Qué genial. Yo más bien felicito a Fabricio, te felicito a ti, John. Que estén entrando acá a las consultas académicas, eso es importante. Tienen esa posibilidad. Antes, entiendo que se prenodaba estas orientaciones que dan ahora. Así que aprovechenla. Bien, voy a compartir, a ver. Bien, esto, esto. Vamos a resolver tanto las preguntas que Patricia me ha este, formulado.
como la de Jung. A ver, un momento. ¿Qué es un símil? Vamos a empezar por ahí. La comparación. Una Normalmente, comparación. normalmente utilizan bastante el cómo para comparar Normalmente algo. es en efecto. Bien. Vamos ahora sí voy a compartir. A ver. Normalmente es una comparación. En cambio, la metáfora es una, Sustitución del sentido una, de una sus- palabra. una sustitución. Muy bien. Vamos a colocar acá. Aunque esto yo lo tengo por acá, creo. Creo que sí. A ver. Vamos a colocar por acá. Esto es de los conceptos básicos. ¿No? No me digas que se ha perdido todo lo que yo había escrito, ¿no? Ah, probablemente lo esté acá entonces. Sí, sí, sí. Esperemos que aquí esté. No, no está. No. Se perdieron mis poemas incluso, no puede ser. A ver, vamos, con fe, con fe. No está, no puede ser. Me tomé el tiempo de... No, no, se perdió todo, no puede ser. O sea, no se guarda. Yo pensé que sí se guardaba. A ver, vamos. Mm, ujú. Ah, mira, acá está. No, no, pensé que sí. Ah, en la semana 3 hice como un recuento, ya. Bueno, sí, sí, mil comparación, ¿no? Acá está. Metáfora sustitución, ¿no? Hay una metáfora impura y una metáfora pura, ¿no? Una metáfora impura es cuando tenemos el verbo copulativo es, ¿no? A es B. Las nubes son algodones. Hay una identificación. Lo que estamos diciendo acá es que las nubes son algodones. Siempre hago la comparación entre símil y metáfora porque el símil es una comparación, ¿no? Digo, las nubes son como algodones. Es decir, estoy comparando. No digo que las nubes sean algodones. No hay una identidad entre nubes y algodones. Se parecen a los algodones. Acá en la metáfora es extraordinario. A mí me llena de maravilla. Es una magia pura. Porque lo estoy sustituyendo. Estoy diciendo, oye, las nubes son algodones. ¿Sí? Y ahora esto de las nubes son algodones, podría decir de frente, miro los algodones del cielo. Y acá los algodones ya es una metáfora. Que no sé, ni algodones, ¿cuáles algodones? Ahora, bueno, acá es cosas que había creado. Lo voy a, ahora voy a colocar, con el perdón del caso, una metáfora vulgar. Y voy a colocar una metáfora vulgar porque, porque la utilizan a menudo y para que se den cuenta que no es exclusiva de la literatura. Miren, y tiene que ver justamente con esta identificación. Esta es la metáfora. Si hemos dicho acá, las nubes son algodones, o sea, colocamos, las nubes son algodones, que se está identificando nubes con algodones. ¿Sí? Las nubes son algodones. Ahora mira, acá viene la metáfora, qué sé yo, cotidiana, vulgar, o lo que fuere. Los
testículos son huevos, ¿no? No lo voy a pronunciar, están leyéndolo. Por lo general las personas utilizan metáforas de inmediato. Dicen los hombres, me pica los... Acá ya hay una metáfora pura, ¿o no? Pregunto. No estoy sustituyéndolo. ¿Sí se entiende, John? Porque no Profesor, estoy... esa parte de, ¿cómo se llama? De metáfora pura e impura no lo había llevado antes. No sé si también me podría explicar esa parte. supongo que sí, solamente que no las lleva con ese nombre. Bueno, no lo sé. Es que hay dos tipos de metáforas. Está la impura, que la llamo, que es A es B. O sea, estoy diciendo que A es B. Las nubes, A, son algodones. Estoy identificándolo. Y la otra es A igual B. Ya no bajo el término, eh, no bajo el término verbo copulativo. Entonces voy a colocar acá y acá, mira. A igual B, entonces si A es igual a B, yo digo nubes igual a algodones. Si las nubes son iguales a algodones, yo digo, en lugar de miro las nubes, digo miro los algodones. ¿Se entiende? Ya no Sí, digo miro mejor. las nubes. Ajá. Entonces, de frente, acá, vamos a colocar otro, el clásico ejemplo. Tus ojos son dos luceros. Estoy colocando son, es decir, el verbo copulativo, son o es, o tu ojo es un lucero, si quieres, ¿no? Sos, es, son. A es B o A son B. Acá, en lugar de digo, tus ojos son de luceros, de frente, sí. Ojos igual luceros. Entonces yo digo, contemplo. ¿Qué? Tus Los luceros, luceros. ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? Acá ya es una metáfora, ya no estoy diciendo por qué, estás reemplazándolo. Y acá, igualito acá. He traído este ejemplo burdo, sí, burdo creo que sería el término más preciso, para que me entiendan, ¿no? Si esto es igual a, ¿me entiendes? ¿No? En lugar de decir me pican los testículos, digo, ¿no? Lo estoy reemplazando. Esa ya es una metáfora pura. Ahora vamos a traer un poema, dicho esto, donde se aplique justamente metáfora. Me gusta, por ejemplo, un poema de maravilloso de García Lorca, pero no recuerdo dónde está ese, que es de Poeta en Nueva York. Vamos a traer acá. Espero que sea un libro bonito este. No, este está feo. Una edición bonita, quiero decir. Este tampoco. Yo agradezco mucho a Biblioteca Virtual Universal que haya dispuesto un montón de libros, pero su edición es terrible. No me agrada para nada. Bueno, aquí encontré una edición más bonita, muy linda. Esperemos que sea... Uy, qué hermoso está.
Ya, entonces, a ver, disculpen, acá una mosquita. Se me veía. Acá está. Está bonita esta edición, está bonita. Pero, rayos, ¿hay poemas? No puede ser. Está hermosa esta edición. Me gusta esta edición. Ah, mira, qué genial, qué genial. Miren, acá vamos a, miren, y ahora después de este ejemplo, va a quedar mejor. Creo que me van a entender estas metáforas. Mira, he encontrado esta, se las voy a compartir. Ah, no puedo porque estoy con, no sé por qué no sale lo del chat. Bien, esta es una edición bonita. Ya después en los poemas que estén las imágenes, eso sí ya no me gusta tanto, pero miren, miren qué hermoso, me gusta. Yo quisiera dibujar así. Voy a dibujar algunas así. Es más tarde. A ver, voy a bajar. Ya ven, pueden visualizar, ¿no? ¿Pueden visualizar el poemario que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profesor. Ya mira, uy, mira, hermosas pinturas, ¿eh? Acá está Dalí, acá está Lorca. ¿De quién es? Parece más bien. Ya ven, vuelta, mira. Asesinado por el cielo. ¿Será o no será una metáfora? Después de haber explicado lo que les expliqué, ¿será o no será una metáfora? Asesinado por el cielo. Sí, Claro, en efecto, ¿no? Cielo, ¿qué puede ser cielo? Asesinado por el cielo. Podría también ser una hipérbole. Dicho sea de paso, en cada verso, en cada figura, puede haber más de una figura. Asesinado por el cielo entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal. Dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Quería leerles más o menos por acá. Había unos. eh, Esto no. Esta, por ejemplo, esta imagen es una metáfora. Las imágenes también son metáforas. Las metáforas no solo se quedan en los versos, dicho sea de paso. Las metáforas también pueden ser historias que representan otra cosa. En La vida de sueño hay metáforas, no solo en cuanto a versos, sino también en cuanto a imágenes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Un símil es una comparación. Nosotros estamos acostumbrados a señalar el símil dentro de las figuras literarias entre tus ojos son como
dos ventanas que abren las puertas de mi cosmos. Estoy diciendo cualquier cosa. Un verso que me he inventado ahorita, pero un símil también es cuando tú estás comparando, ¿no? Dos realidades, ¿no? Voy a hacer, entonces, pero por supuesto, nosotros estamos acá en el plano de las figuras literarias, por eso. Estoy buscando los versos. El tren y la mujer que llena el cielo. ¿Es o no es una metáfora? Esto puede representar, el cielo puede representar otra realidad, otra cosa, sí, estoy sustituyéndolo. Incluso el tren y la mujer también. Tu soledad esquiva en los hoteles y tu máscara pura de otro signo. Es la niñez del mar y tu silencio, donde los sabios vidrios se quebraban. Sabios vidrios. Esta es una real metáfora. ¿Cómo que sabios vidrios? ¿A qué se refiere sabios vidrios? ¿Sí? ¿Queda más claro, John, que es una metáfora? Sí, profesor. Sí. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bien, no sé si tengo... Ah, Fabricio me había preguntado este, sobre las preguntas. Me había preguntado sobre las preguntas. No hay una redundancia allí, dicho sea de paso. Muchas veces creen que dos palabras idénticas o similares ya de por sí producen una redundancia y no es así. Produce una repetición y puedes producir un mal sonido, algo cacofónico, pero eso no significa que haya una redundancia. En la niñez del mar y tu silencio, de los sabios vidrios se quebrado, es tu yerta ignorancia donde estuvo mi torso limitado por el fuego. Mi torso limitado por el fuego. En García Lorca van a encontrar muchas metáforas porque ellos vienen de la tradición de la concepción de la deshumanización del arte de Ortega y Gasset, en la que una de las cuestiones que señala es el escribir, la necesidad de escribir con metáforas, la necesidad de que el artista debe crear una nueva realidad, digamos, y de que el artista, bueno, otro de sus puntos es que el arte para el artista o su arte para el artista no necesariamente tiene que ser algo trascendental, sino más bien, ¿por qué no? Algo visto como un objeto más, digamos. Bien, dicho esto, hay hermosos dibujos, ¿no? Bueno, al menos a mí me gusta. Voy a ir ahora sí a las preguntas. Si tienen alguna otra interrogante, me la formulan, por favor. Dice, en la Profesor, vida de sueño, ahí dime, en dime. esa misma pregunta uno, o sea, la clave es la A, pero paisaje bucólico, ¿qué es? Ya, ya. Dice, en la vida de sueño de Calderón de la Barca, el autor emplea este rasgo propio del periodo barroco. Dice, la reflexión existencial para cuestionar la realidad y ficción. Sí, ¿no? Eso está bien. Los paralelismos para resaltar la belleza de la naturaleza. Bueno, ese es no, no hay intento de resaltar la belleza de la naturaleza. ¿Dónde se resalta la belleza de la naturaleza? Vamos, En el romanticismo el romanticismo. Y les pregunto, ¿en el Renacimiento también o no? también. También, sí. ¿Y saben dónde más? Eh, es decir, dice los paralelismos para resaltar la belleza de la naturaleza. Hay que entender que donde se intenta resaltar más la belleza de la naturaleza es en el Renacimiento. En el romanticismo también, pero no solo la belleza, porque cuando hablamos del romanticismo estamos hablando de la naturaleza, pero en todo sentido, porque la naturaleza no es solo la belleza de ella,
la idealización que incluso hoy nosotros tenemos de ella. Nosotros cuando pensamos en la naturaleza desde la urbe, probablemente la pensamos, oh, qué hermoso, los ríos, los campos, las quebradas, el aire, las frutas, el viento, pero no estamos pensando, no sé, en las plagas, en posibles huaicos, en las lluvias, en el barro, en los relámpagos, los truenos. No estamos pensando, pues, en los sembríos, en la noche, sí, en toda la parte que agreste de la naturaleza. Eso es el romanticismo, porque el romanticismo es más complejo que el Renacimiento en tanto emociones. Las emociones no solamente están por el ámbito de la idealización, sino más bien por el ámbito de la complejidad. Tenemos un hombre que sufre y no solo sufre, sino que llega incluso hasta el suicidio, que es el caso de Werther, aunque esa es una obra prerromántica, ¿no? Los contrastes para exaltar el heroísmo de los personajes. No, el heroísmo de los personajes, ¿dónde estaría mayor más desarrollado? ¿En qué época literaria? La época antigua. Sí, en el clasicismo griego, en efecto, muy bien. La expresión de sentimientos en un tono simple y directo, podría ser eso más de qué época o qué característica de qué. ¿En cuál dijo, profesor? No lo escuché bien. Esto, bueno, sería más del realismo y del siglo XX, sobre todo la de, no exactamente, pero el sentido del equilibrio entre la descripción del paisaje bucólico. Cuando hablamos del paisaje bucólico, simplemente estamos hablando del paisaje campestre, paisaje natural, donde hay campesinos y ¿no? El ámbito pastoril, ¿no? Pastores. Ese es el paisaje bucólico, estimado John. Bien, vamos con la segunda. No sé si hay alguna interrogante acá. ¿Todo bien? Siempre como que mejoró. Esto, esto debe estar más arriba por eso. Vamos a poner ahí debajo la siguiente semana toca este autor, entiendo. Querido estar revisándolo desde hace semanas, caray. Y he tenido tantos pendientes que apenas lo he hecho cuando hubiera querido que sea más. Vamos entonces con la próxima pregunta. En el contexto del teatro barroco cortesano, el siguiente fragmento de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son, refleja una tendencia hacia qué, ¿sabes qué marcar? La E. Cuestionar la vida humana y su sentido a través de reflexiones filosóficas, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? A ver, ¿qué dice la? Exponer preocupaciones políticas de la época a través... No, no hay ello. Utilizar situaciones cómicas para aliviar la tensión en la narrativa. Primero que no es una narrativa, sino es un drama, es decir, es una obra de teatro, aunque por entonces se le llamaba comedias, eso también hay que tenerlo en cuenta. Utilizar situaciones cómicas para aliviar, se utiliza situaciones cómicas, sí, ahí tenemos a Clarín, que es el personaje cómico, en todas las obras del Renacimiento encontramos esa predisposición por los personajes cómicos. Exaltar las virtudes de la aristocracia mediante el monólogo interior. No, el monólogo interior aparece en la literatura del siglo XX. Es una técnica más bien mm, nueva, ¿sí? Hay monólogos, sí, no monólogo interior. Hay más bien, en sentido estricto, soliloquios, ¿sí? El soliloquio es más propio del teatro, ¿sí? Se le podría llamar monólogo, sí, también, si quieres, pero más propio del texto en el plan. Pero si yo estoy actuando, es un soliloquio. Em, entonces, hay monólogos, sí, más no monólogo interior.
que es más bien el ámbito del fluir de la conciencia. He ahí la diferencia. El sentido didáctico del teatro por medio de las enseñanzas morales, eso va a venir con el neoclasicismo. No es propio del teatro barroco. El barroco no quiere propiamente enseñar, educar, quiere más bien divertir, entretener, cuestionar la vida humana y su sentido a través de reflexiones filosóficas. Sí. Los filósofos no estarían tan de acuerdo con que son precisamente reflexiones filosóficas, son reflexiones, sí. De algo se podría llamar en sentido laxo filosóficos. Augusto Salazar Bondi considera que es filosófico aquello que tiene la base filosófica, es decir, no cualquiera puede hacer filosofía, sino aquellos versados en filosofía, los estudiosos de la filosofía, ¿no? Los demás podrían pensar, reflexionar, mas no precisamente crear filosofía. Eso, por supuesto, es discutible, ¿no? Pero para motivos de nuestro campo literario, sí, en efecto, cuestionar la vida humana y su sentido a través de reflexiones filosóficas que nos hacen cuestionar si en efecto lo que estamos viviendo es la realidad o es un sueño. ¿O acaso somos sueños de otras personas que nos están soñando? Y ellas también sueños de otros sueños. Estoy de algún modo parafraseando, no parafraseando, citando a un cuento de forma indirecta que es eh, Ruinas Circulares de Jorge Luis Borges, que se las recomiendo. Oye, este es el 5. ¿Por qué me fui tanto? Vamos al 3. En el teatro cortesano o barroco, voy a agrandarlo. En el teatro cortesano barroco, como la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, es común que los personajes expresen pensamientos profundos sobre la vida y el destino. ¿Cuál es el propósito de estas reflexiones dentro de la estructura de la obra? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Hola, hola, John, dime, dinos. Profesor, en la parte del Renacimiento, eh, a veces suelo confundirme entre el Beatus y el Locus Amenus, porque ambos hablan un poco de la naturaleza y cosas así. ¿Cómo podría diferenciarlos de manera más sencilla? Me ha gustado el orden de tu pregunta, cómo lo has formulado. Es bastante sencillo. Mm, El locus amenus, el lugar ameno, es, voy a plantearlo así, de forma actual, digamos, que no es preciso, pero para que lo distingan y para que lo distingas yo. Eh, disculpen, están destrozando mi libro. Eh, un picnic en el campo. Oh, mi libro. Mis gatitos a veces aprovechan estos momentos para hacer sus travesuras. Un picnic sería un locus amenus, o sea, salvando las distancias. Quiero que me entiendan, ¿no? O sea, estoy haciendo un símil. Eh, un beatus ille sería tú llegando a tu casa después del picnic, ¿sí? Y viendo la tele que hay personas que siguen haciendo picnic. Entonces, locus amenus tú en el picnic, en el campo, en la naturaleza, no sé, has ido a Cántaro, supongamos, ¿no? Entonces llegas a casa al día y ya tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que estar acá en la urbe, en el mundanal ruido, prendes la tele y justo eh, jóvenes campan, encanta, ¿no? Y acá ustedes, no, no estamos acampando, nosotros vivimos aquí, nos gusta la naturaleza, vivimos con el mar, los ríos, y tú dices, wow, qué dichosos ellos. Dichoso aquel que vive en Canta, entre el mar, el río, las plantas, la naturaleza.
Bueno, yo estoy acá. Entonces, uno es instalado en el lugar ameno. Estás ahí, estás en la naturaleza, instalado, el locus amenus. Y otro es más bien la nostalgia y la añoranza por estar en la naturaleza. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, profesor. Entonces, el Beatus Sigue es el deseo de estar en la naturaleza, ¿no? En efecto. Y el locus amenus es cuando estás en la naturaleza, donde estás Y te está disfrutando, ¿no? divirtiendo, es un lugar ameno. Ujú. Eso, estos tópicos son renacentistas y se entienden del Renacimiento y no desde otra época, el Beatus Siles sobre todo, porque es el momento de que hay una ruptura entre un antes y un después. Antes todos vivían en el campo y no había forma de extrañar en el campo, no había forma de extrañar el campo, las chacras, porque estabas en el campo y en las chacras. Había forma de estar en un locus amenus. Pero ¿qué sucede? La mercantilización, el mercantilismo y más adelante la sociedad capitalista que va emergiendo desde fines del siglo, desde fines de la época medieval y principios de la época moderna, es decir, en el Renacimiento, va a determinar que los ciudadanos del campo migren a las ciudades, vayan a las urbes, y las urbes cada vez se van a agrandar y agrandar, y en estas urbes va a suceder algo distinto que sucedía en los campos. Va a haber menos animales. En el campo tú te levantabas y escuchabas el sonido de los pájaros, escuchabas el sonido de los árboles, pero en la urbe lo que tú escuchas es el sonido de fierro, catre, botella, ¿no? A 2 soles el kilo de mandarina, a 1 sol el kilo de manzana, 3 plátanos, 5 plátanos por 1 sol, que estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces escuchas el mundanal ruido. ¿Dónde están los pájaros? Entonces tú estás ahí instalado en el comercio, en tu trabajo, en la industria. Bueno, todavía no está este plano industrial, todavía no hemos llegado a la revolución industrial, pero ya hay este mundanal. El verso mundanal ruido no se puede entender, no se podría entender en la época antigua. El verso mundanal ruido es hijo de su tiempo. Se da en el Renacimiento, cuando ya empieza en Italia a emerger estas urbes y por lo tanto estos ruidos. Entonces esas personas o esos poetas que están instalados en la urbe utilizan el dichoso aquel que está hoy en el campo, ¿no? Instalado con los pájaros, con el canto de la naturaleza, del mar, del río, bueno, de los ríos, de las aves. Yo estoy aquí, mañana, mañana es lunes, tengo que trabajar temprano, bueno, mañana es miércoles, ¿no? Entonces, ese anhelo, esa nostalgia por ese lugar que ya no se está, ¿sí? Esa sería la diferencia, ¿sí? Bueno, lo he incidido. Eh, Vamos a... Creo que sí quedó claro, ¿no? Sí, profesor, más claro. En el teatro cortesano barroco, como La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, es común que los personajes expresen pensamientos profundos sobre la vida y el destino. ¿Cuál es el...? Ah, ya, eso sí lo había leído. Eh, ¿qué marcaron acá? Quizás ya les han dado las respuestas, pero como le decía hace un rato al gran Fabricio, yo les recomiendo siempre que si el profesor les da las claves, ustedes no marquen de frente las claves. Ustedes coloquen al costado de su boletín o de su cuaderno las claves. Claves literatura, uno, tal, tu, tu. Después ustedes mismos intentan desarrollarlo y marcan las que ustedes consideren. Es ahí donde se da el aprendizaje. Si tú simplemente de frente marcas lo que el profesor te ha dado, tú ya no reflexionas, tú ya tienes la respuesta directamente, ¿no? Entonces ahí no te entrenas, digamos. ¿Dónde te vas a entrenar? ¿Dónde te vas a poner a medir cómo va tu conocimiento? Allí, justamente en estas 8 preguntas que te suelen venir. Te entrenas allí. Y después comparas con las respuestas. Vas a ver que van a ver casi todas buenas,
algunas veces todas buenas, algunas veces la minoría buena. Y tú dices, rayos, pero ¿por qué? En algunas vas a entender y otras vas a decir, pero no, a mí me sigue pareciendo la B, ¿por qué la C? Entonces, cuando vas al aula, le preguntas al profesor o en las consultas académicas, profesor, yo entendía que esta era la B y esta la C. Por ejemplo, hoy me preguntaban, ¿no? Creo que acá habían, ya me acuerdo, había respondido esta alumna, profundizar el análisis psicológico de los personajes cortesanos, ¿no? Y sus respuestas me permiten también entender de dónde vienen y por dónde van sus dudas. No hay un análisis psicológico. Estos análisis psicológicos se da recién en el realismo. ¿Sí? Eso también he explicado. Todavía no, que haya una reflexión, ¿no? No hay que, mm, hay que distinguir el ámbito de la reflexión filosófica, como se le está llamando, del ámbito de análisis psicológico que ya se podría entrever en el realismo literario. Pero acá estamos ante reflexiones filosóficas, preguntas fundamentales de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? ¿Realmente somos libres? Si hasta una paloma puede volar donde ella quiere, y yo, que tengo alma, que tengo cerebro, que tengo conciencia de mí, no puedo hacerlo, estoy encadenado. Entonces, en ese sentido, más bien hay explorar temas universales mediante el análisis interior del protagonista. ¿Sí? Entonces, la 3 es la C. Vamos a despedirnos con la 4, salvo que tengan alguna otra interrogante. Eh, Veo que se han conectado, sí, en Sumi, Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, Vamos a leer esta. Dice, una de las características del teatro cortesano es el uso de un lenguaje taratán que permite a Calderón de la Barca, taratán, en sus obras dramáticas de madurez. Esto, por ejemplo, también otro alumno me preguntó, ¿no? Había respondido y a partir de su respuesta también me dijo, profesor, por qué no esta y por qué es esta? ¿No? Em, ¿Cuál marcaron acá? Bueno, quizás ya tengan ustedes las respuestas, pero me gustaría saber más que las respuestas que les has dado el profesor, ¿con qué respuesta ustedes se habían acercado? Si tienen dudas. Bueno, este alumno había marcado alegórico. Alegórico, proponer el nivel alegórico, lo cual me parece sensato. ¿Sí? ¿No? A ver, coloquial, no hay un uso del lenguaje coloquial. Alegórico, no. Ya, descriptivo, no. Complejo, sí. Filosófico, sí. Podríamos decir que permite a cada uno de la barca detallar los escenarios. Ya, esto no permite detallar los escenarios. Complejo, resaltar la temática, esto, ¿no? Es la de. Pero ¿por qué no es alegórico y proponer a nivel alegórico? Como le decía, le comentaba hace un rato a Fabricio, que fue el primero que estuvo acá, eh, no hay que confundir el carácter alegórico con el lenguaje alegórico. Cuando hablamos del campo alegórico, nos estamos refiriendo más al tema, a lo que resalta, y no tanto al lenguaje, ¿no? El lenguaje puede ser complejo, culto, vulgar, cotidiano, coloquial, ¿sí? Pero no precisamente alegórico, ¿no? El lenguaje puede enunciar algo alegórico, pero no es que el lenguaje sea alegórico. Es el uso del lenguaje por eso complejo para resaltar la temática filosófica. Es por ello que la respuesta es la D. Bien, seres humanos, eh, veo, Jimena acaba de llegar recién también. Es un así. ¿Pero qué se refiere con Dime, alegórico? ya, gracias Yasumi, ahorita te respondo. Veo la mano levantada de John. Dime, John. Eso en la parte de lo que es, este, ahí se me fue el nombre de la obra, Dios mío. Eh, a ver, Eh, déjeme revisar mi ya, papelito, que aquí lo tenía. ya está bien. Mientras voy respondiendo a Yasumi, creo, me había preguntado, ¿qué es lo alegórico? La alegoría es
algo simbólico que representa otra cuestión. En ese sentido es algo metafórico, ¿sí? Es algo metafórico. Por ejemplo, lo que pasa es que como le explicaba hace un momento a John, cuando hablábamos de la metáfora, este recordatorio, la metáfora no solamente está instalada en el plano de la palabra, sino también en el plano de los temas. ¿En qué sentido? ¿No? Cuando vemos el rojo de un semáforo, eso es una metáfora cotidiana a partir de un símbolo. Tú, ese rojo está sustituyendo a las palabras. Ese rojo te está diciendo detente. Eso es una metáfora, ¿no? Una metáfora en la vida cotidiana. Estamos reemplazando ahí. Pero también tenemos alegorías, es decir, historias que aparentemente cuentan algo, pero representan otra cuestión. Por ejemplo, voy a colocar acá los tres chanchitos, ¿no? Esa podría ser una alegoría de el esfuerzo que tienen los seres humanos, la alegoría de cómo el éxito se da a partir del sacrificio, el esfuerzo y la perseverancia. Una alegoría. Tenemos también em, la alegoría en la vida de sueño, podríamos también encontrar de algún modo alegorías, es decir, simbolizaciones, ¿no? Adán y Eva, por ejemplo, viéndolo como un plano mítico, es la alegoría del origen del mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alegorías, estamos representando un mundo por otro mundo. ¿Sí? Es como una metáfora en ese sentido. Eh, mm, Ya, profesor. Mi pregunta Dime, era dime. sobre el poema del mío Cid. O sea, en la obra los profesores también resaltaban bastante lo que eran las espadas, la tizona y la colada. ¿Qué representan esas espadas y por qué se les da tanta importancia? Disculpen un segundito, chicos. Perdón. Ya, perdón, disculpas, tuve una interrupción acá. ¿Qué me dice? ¿Qué me decían? ¿Me Le repite, por favor, preguntaba en John? el poema del mío Cid qué representaban la espada, tizona y colada, porque se le da bastante importancia cuando lo explicaban los profesores. Tizón y colada son las espadas que va a ganar en sus batallas. Tizón y colada representan los éxitos que van a tener el mío Cid. Tizón viene de tizne, por eso se dice que es una espada más bien negra, ¿no? Y colada más bien es una espada blanca, ¿no? Curiosamente se podría representar, ¿no? El bien y el mal, si quieren, pero estas espadas se representan más bien el campo irónico dentro del Cid, en tanto él gana esas espadas y termina obsequiándolas a sus yernos, ¿no? Y estos yernos son los que van a hacer la afrenta de Corpes, ¿no? En el Robledal de Corpes, ¿no? En ese sentido, estas espadas más bien representarían de algún modo como el segundo momento de la traición hacia el mío Cid, ¿no? Pero vienen de Disney y de Colada, no sé si a eso te referías yo. Y con respecto a Yasumi, me acabo de acordar otra alegoría dentro de la filosofía. Platón contaba muchas alegorías. Entre ellas, ustedes probablemente en su clase de filosofía hayan escuchado la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna, no es, si bien es un cuento, una historia, esta alegoría, está contando lo que quiere representar es no la propia historia, sino quiere representar algo más allá que la propia historia. En este caso, la ceguera del hombre ante las apariencias,
cuando en realidad cuando la realidad se encuentra más allá de la propia apariencia. Según Platón, pues en el mundo de las ideas. Bien, chicos, no sé si tenga alguna consulta, alguna consulta más, si no, ha llegado pues la hora de la cena. Bien, muchas gracias, Alonso, muchas gracias a John por sus consultas, muchas gracias a Fabricio por estar desde temprano. Se conectaron luego Camila, Yasumi, Alonso, Jimena. Muy amable, más que muy amable, felicitaciones de que estén acá preocupados por sus estudios, eh, siguiendo, tratando de indagar más. Como le decía en principio a Fabricio, con que estuvo desde el inicio, traten de resolver sus preguntas, ¿no? Cuando les pasen sus claves, los profesores, anótenlos al costado, no lo marquen de frente. ¿Sí? No lo marquen de frente, sino que ustedes traten de resolver. Donde se ponen a prueba es allí. Traten de resolver todas las preguntas posibles que pueden encontrar en otros exámenes de admisión, en otros boletines, ¿no? Acuérdense que es el momento del sacrificio, pero sacrificio es un término que nuestro cerebro lo puede tomar a mal. Es el momento de divertirnos aprendiendo. Yo considero que esa podría ser la palabra. Seguir divirtiéndonos, seguir aprendiéndonos y aprovechar eso. No todos tienen el privilegio de que tienen ustedes de estar estudiando, ¿no? Otros en este momento siguen trabajando para poder en algún momento estudiar. Ustedes están estudiando, así que los felicito y vamos con todo. Hasta el próximo martes. Estuve con ustedes, Moisés Azaña. Cuídense mucho, un fuerte abrazo.